Yo también quiero hacer una valoración global y luego ir dictamen por dictamen. Valoración global, pues también profundamente insatisfactoria, ¿no? Yo creo que el resultado de la ponencia se ha quedado corto, coincidiendo totalmente con el señor Nuin en cuanto a cuál era el objetivo y en qué marco se situaba ese objetivo. El objetivo era garantizar una mayor recaudación en un marco de emergencia social, donde la cohesión social está en peligro, y en ese contexto, por lo tanto, como decía, asegurar una mayor recaudación que permitiera tener algo en las manos para poder hacer reactivación económica y algo en las manos para poder asegurar los servicios básicos del estado de bienestar. Teniendo en cuenta ese objetivo, pues la sensación con la que se queda este parlamentario es de frustración, ¿no?, después del trabajo de la ponencia. ¿Y por qué frustración? Pues porque al final la recaudación que vamos a conseguir adicional, la recaudación que vamos a conseguir con lo pactado aquí, pues prácticamente va a coincidir con la que hubiéramos conseguido si hubiéramos aprobado el 100% de las medidas que planteaba el Gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, pues uno se queda absolutamente frustrado, porque al final, no nos engañemos, el Gobierno planteaba 3 grandes medidas recaudatorias. Una en IRPF, que era la deducción por vivienda, 26 millones. Otra en sociedades, que era la limitación en la compensación de bases negativas, que valoró en 18 millones, y después el impuesto de energía eléctrica, que valoró en 20 millones. Es decir, un total de 60 y tantos millones. De estas 3 grandes medidas recaudatorias, se van a aprobar 2. En sociedades, la limitación en la compensación de bases negativas y el impuesto de energía eléctrica. No se va a aprobar la deducción por vivienda, tal y como la proponía el Gobierno, porque la enmienda que al final han pactado clarísimamente reduce muchísimo esa recaudación, por mucho que el portavoz del Partido Socialista traslade otra cosa, clarísimamente la reduce, y lo que hacemos es meter un nuevo impacto, que es el impuesto de patrimonio. Es decir, el efecto recaudatorio del impuesto de patrimonio compensa prácticamente los 26 millones que el Gobierno propuso plantear vía deducción por vivienda. Con lo cual, pues la sensación que se le queda a este parlamentario es un poco de perplejidad, ¿no? Es decir, hemos sido capaces entre todos de conseguir unos resultados que igualan en recaudación lo que planteaba el Gobierno con sus 3 principales medidas recaudatorias. Con lo cual, ese objetivo global, que era garantizar una mayor recaudación en esa situación de emergencia social y en la búsqueda y cuidado o en la evitación de esa fractura o ese riesgo de fractura social, pues en fin, se ha quedado corto. Algo recaudamos, pero no desde luego lo que desde nuestras propuestas se pretendía. A partir de ahí, y dicha esa valoración global, que sin duda para mí es la más significativa en cuanto a los 4 dictámenes, sí anuncio que votaremos contundente, radical y fervorosamente en contra del dictamen de IRPF, nos abstendremos en el de sociedades y votaremos a favor del de patrimonio y a favor también del impuesto de energía eléctrica. Bien, a partir de ahí, el dictamen de IRPF. Pues aquí es donde estriba, yo creo, para mí, por lo menos, y esa es la valoración que quiero hacer, la gran frustración de esta ponencia, ¿no? Si analizamos estrictamente el IRPF, lo que va a suceder es que con lo pactado por parte de UPN y PSN se va a recaudar mucho menos de lo que se hubiera recaudado si simplemente se hubieran aprobado las medidas del Gobierno. Mucho menos. Y yo soy el primero que no estoy de acuerdo con el planteamiento que hacía el Gobierno de la deducción por vivienda de los 26 millones. Soy el primero que no estoy de acuerdo. Pero también soy el primero que digo que había, y desde luego había en las propuestas de los grupos, distintas vías para recaudar esos 26 millones y más de una manera adecuadamente distribuida y sostenible, ¿no? Y bueno, esa vía estaba claramente encima de la mesa y esa vía no se ha querido seguir. Al final es verdad que, bueno, pues que queda muy bonito decir que hemos conseguido que UPN se mueva de su 49% marginal al 52% que planteaba el Partido Socialista. Por cierto, nosotros planteábamos el 53%, un punto más que el Partido Socialista, respondiendo un poco a lo que decía la señora Beltrán, no el 56, el 53 planteábamos nosotros, pero insisto, en nuestra propuesta el 53 o el 28 en rentas de capital que planteábamos no era lo más importante, no era donde estaba realmente la capacidad recaudatoria y bien redistribuida de este impuesto. En cualquier caso, había caminos, había vías
para conseguir en IRPF por lo menos esos 26 millones que ponía encima de la mesa el Gobierno y más, y no hemos sido capaces en la ponencia de ponernos de acuerdo en quitar esa medida de la vivienda y sustituirla por otra medida o otro conjunto de medidas que permitieran conseguir esa recaudación. Con lo cual, desde ese punto de vista, pues grandísima frustración por mi parte en lo que se refiere al impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Y por qué traslado que la medida del Gobierno no me gustaba, la de la deducción por vivienda? Ya se ha dicho también, ¿no? En los propios números que nos facilitó durante los trabajos de la ponencia el Gobierno, por cierto, agradezco los números porque la verdad es que están bien trabajados y respondían bien a lo que desde la ponencia se le pidió, pues se aprecia efectivamente que de esos 26 millones de euros, en la estimación del Gobierno, pues yo he calculado que solo 9 afectarían a bases liquidables por encima de 45 millones, solo 9 de los 26. Es decir, por debajo, unos 17, por lo tanto, millones serían, como se ha dicho, rentas medias y bajas. Desde ese punto de vista, para nosotros también, pues esta medida estaba, en cuanto a sus esfuerzos, mal distribuida, inadecuadamente distribuida. Pero insisto, no es que no hubiera otras propuestas, había otras propuestas que distribuían mejor el esfuerzo y que hubieran permitido, desde luego, esa recaudación, que insisto una vez más, porque sin ninguna duda es importante, en este contexto de emergencia social, eran absolutamente imprescindibles, más importantes como línea roja que la de no tocar o la de no solicitar esos esfuerzos, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues en el IRPF hay otras pequeñas cositas, se podrían hablar. Es verdad que también este parlamentario planteó una medida para que las rentas de capital inmobiliario, no mobiliario, las inmobiliarias, que también son importantes, pues perdieran o al menos se redujera una reducción que hay importante. No se atendió o no se entendió oportuno, se hicieron otros planteamientos, en fin. Algunos, como se ha dicho, gustan, otros gustan menos, pero bueno, yo diría que el núcleo fundamental es del IRPF, y desde esa perspectiva de conseguir una recaudación, y de ahí la profunda decepción, como he insistido, es que vamos a recaudar clarísimamente menos de lo que hubiéramos recaudado si hubiéramos aprobado el planteamiento de UPN. Y eso creo que como oposición pues nos tiene que hacer reflexionar. A partir de ahí, patrimonio. Bueno, pues en patrimonio yo creo que se ha conseguido un acuerdo razonable. Es verdad que algunos habíamos planteado también otro tipo de iniciativas. Yo tengo que reconocer también y agradecer en este sentido la disposición del Partido Socialista a recuperar, bien se ha dicho, recuperar un impuesto que ya teníamos, y también la disposición favorable a incrementar la base de contribuyentes obligados a declarar, que también creo que va a favorecer pues el control de Hacienda y por lo tanto la lucha quizás contra el fraude, y en ese sentido no me quiero extender más. Yo diría que bueno, pues la valoración es moderadamente satisfactoria en cuanto a este dictamen de patrimonio, y desde ese punto de vista pues la vamos a aprobar. En cuanto a sociedades, he dicho al principio que nos vamos a abstener, y fundamentalmente nos vamos a abstener porque bueno, pues se han aprobado cosas que entendemos satisfactorias, otras que entendemos totalmente insatisfactorias, y creo que en el balance global, bueno, pues lo razonable desde mi perspectiva es una abstención. ¿Qué cosas razonables? Bueno, este parlamentario, a diferencia de otros grupos de la oposición, no planteaba una subida de los tipos, por mucho que desde la portavoz del grupo del Partido Popular se diga que todas las opciones nacionalistas han planteado una subida de tipos radical. Este parlamentario no planteaba una subida de tipos en sociedades. A mí en ese sentido me parece razonable que se mantenga donde está. Se ha aprobado, que yo creo que es una medida razonable, esa limitación de la compensación de bases negativas, y además se ha aprobado por unanimidad. En la ponencia yo creo que todos los grupos sin excepción hemos valorado positivamente esa medida, que significa una recaudación de 18 millones de euros, y en ese sentido también yo creo que es un acierto y es importante. Hemos podido tocar, no suficientemente, alguna deducción, poniendo alguna limitación nueva, como por ejemplo la deducción por creación de empleo, que a este parlamentario le hubieran gustado que pudieran ser 2 años en lugar de 1 año de mantenimiento de los puestos, pero en fin, vamos a valorarlo.
Y en el lado, digamos, negativo, pues sí que es verdad que ha habido una apuesta por la reserva especial de inversiones que yo creo que no toca, no toca porque estamos hablando de dar un incentivo a alguien por asumir un compromiso de invertir con un plazo de materialización que inicialmente es de 2 años, pero que se puede alargar otros 2 años más, con lo cual en plena época de crisis nos vamos a encontrar con que vamos a reducir nuestra capacidad recaudatoria y las inversiones ya veremos cuándo se materializan. Yo creo que no tocaba y se ha persistido en ese incentivo, yo creo que totalmente inadecuado en este momento, cuando lo lógico hubiera sido, como por otra parte se mantiene, pero incluso corregir algún pequeño defecto que había en la deducción por inversiones, que esa sí que es inversiones hoy. No me gusta tampoco la actualización de balances que se va a aprobar. No se han tocado 2 cuestiones que yo creo que son simbólicas pero dolorosas, como son las SICAP, que se ha citado, y tampoco las sociedades de promoción de empresas, que es otra figura fiscal que aparece por ahí, que tiene un incentivo brutal en inversiones que no se garantiza que se realicen en Navarra, tampoco se ha tocado, y para este parlamentario era un elemento también especialmente significativo. Con lo cual, en sociedades, pues la verdad es que poniendo debe y haber, pues yo tengo que decir que me encuentro en una situación intermedia y desde esa perspectiva, pues lo razonable es la abstención. Bien insistiendo que también se ha dicho por distintos portavoces, es un impuesto complicado, es un impuesto que yo creo que requiere una mayor reflexión. Este parlamentario ya ha solicitado también un informe a la Cámara de Contos sobre una de las deducciones más importantes, la de I+D+I, para que se analice en profundidad, porque creo que necesitamos más información, por ejemplo, de qué está pasando con esa deducción, y creo que no estaría nada fuera de lugar el reflexionar sobre hasta qué punto deberíamos seguir trabajando, no sé si en el marco de una ponencia o cómo, en la reflexión de este impuesto en particular, con más tiempo, sin prisas, con el concurso de expertos, con la valoración de lo que está pasando en el marco europeo, etcétera, ¿no? Yo creo que es un impuesto que requiere una reflexión. En cualquier caso, por lo menos con la información que tiene este parlamentario, facilitada por el Gobierno, los tipos reales en Navarra de los 2 últimos años, 2009 y 2010, en todos los tramos, es decir, tanto microempresa como empresa pequeña como empresa grande, en Navarra no hay grandes diferencias, contrariamente a lo que se dice, por lo menos con los datos del Gobierno. Están en torno al 15-16%, tanto empresas que facturan más de 10 millones de euros como empresas que facturan menos de 1 millón, con lo cual esa realidad que quizás con una visión de Estado pueda suceder, sobre todo pues si estamos pensando en multinacionales y demás, aquí en Navarra no sucede tanto, pero no por eso creo que sobra, efectivamente, al revés. Yo creo que es imprescindible una reflexión en profundidad sobre este impuesto, sobre todo cuando también es conocido la bolsa de deducciones que tienen y bases imponibles negativas que tienen acumuladas las empresas navarras ya generadas hoy para su aplicación en los próximos 10 o 15 años. En cualquier caso, por todas estas razones, en cuanto al dictamen de sociedades, me abstendré. Y en lo que se refiere al último dictamen, al de energía, yo creo que también se ha dicho, se ha consensuado un texto que yo creo que como se ha visto, y soy el último en hablar, yo creo que ya queda claro, todos vamos a aprobar, con la idea también que desde hoy hasta el Pleno, si vemos entre todos que pueda haber una redacción más afortunada o que nos convenzca más, pues la iremos aprobando unos u otros en función de que nos guste más o menos. En cualquier caso, yo creo que la sensibilidad por parte de todos en la ponencia ha sido clara en cuanto a favorecer fundamentalmente a las energías de fuentes renovables. Yo creo que en ese sentido todos hemos mostrado una sensibilidad en lo global en esa línea. También yo he tenido oportunidad de apuntar una reflexión que he dejado encima de la mesa, que ya veremos, sobre la cogeneración, no solo sobre las energías renovables, sino también sobre la energía generada en procesos de cogeneración. En cualquier caso, y con ese talante provisional con el que todos los demás grupos han aprobado también este cuarto dictamen, así lo voy a hacer yo, y en función de cómo quede la redacción final, pues en el pleno del día 20 nos manifestaremos. En cualquier caso, y en resumen, no sé si me queda un minuto. Jordi, le quedan 30 segundos. Bien, 30 segundos. Como resumen, no se han conseguido los objetivos, o el objetivo por lo menos que este parlamentario tenía en esta ponencia, y sobre todo la frustración viene por el lado del IRPF, donde había elementos y formas de conseguir una mejor y adecuadamente distribuida recaudación. Eskerrik asko.